Ahí estamos. Va a ser una clase corta. La voy a subir de igual forma a la plataforma. Y vamos a hacer un resumen, pues, de lo que vimos en esta semana. En cuestión de química, no me voy a meter tanto en ese tema porque ahí, pues, terminamos de platicar lo referente a las páginas del libro. Hablamos sobre los periodos, pues hablamos sobre los periodos, hablamos sobre las familias, hablamos sobre los grupos, sobre las tierras raras, que son los lantánidos y los actínidos, que son parte complementaria del periodo 6 y del periodo 7, ¿verdad? Que es ahí donde ocurre el salto en la tabla periódica. Aquí en la tablita periódica es donde ocurre un pequeño salto entre los numerales y se refiere pues a todo el periodo que está aquí abajo. Periodo de los lantánidos, los que están después del lantano, y periodo de los actínidos, los que están después del actino. Y son considerados tierras raras. Si ustedes se pueden dar cuenta, cada grupo, ya en el libro y al final, establecen la organización por bloques, donde pues cada grupo corresponde a la configuración electrónica que tengan, ¿verdad? Donde, por ejemplo, las tierras raras pues son el grupo F, si no mal estoy, que es el que aparece hasta abajo, o el bloque, perdón, bloque F. Entonces, ya sea que se clasifiquen por grupos, ya sea que se clasifiquen por familias, ya sea que se clasifiquen por bloques, ya sea que se clasifiquen por metales y no metales, hay muchas formas de clasificar los elementos, pero debemos pues tener entendido cuál es la diferencia entre cada aspecto, ¿verdad? Entonces, eso sería en relación a lo de química. Ahora bien, en relación a lo de biología, solo permítanme, déjame. Seguimos. Les decía entonces, vamos a tratar los temas de biología, que en biología pues dejamos un temita pendiente por tratar. Voy a pasarme acá a las páginas del libro, pues para poder terminar de explicar los temas. Y lo último que habíamos hablado en biología había sido de los genes, de que los genes pues es la información codificada, que ésta se encuentra en los cromosomas, y pues, los cromosomas son segmentos de ADN, que son los que las células copian, y así es como se reproducen, y así es como heredan las características. Y de que los genes están compuestos por codones. Los codones son segmentos de aminoácidos unidos o constituidos, y de que estos pues pueden tener alelos, que los alelos son las formas en las que se dan, ¿verdad? Las formas en las que se dan los genes, y de que aparte de los alelos, pues estos pueden generar también, o bueno, están ubicados en posiciones, vienen en pares, están ubicados en posiciones, y de que los genes, si en tal caso se llega a ocurrir alguna alteración, pueden generar mutaciones. Eso fue lo último que vimos, cuando estábamos hablando de las mutaciones que se pueden dar en los genes. O sea, los genes están compuestos por codones, por líneas de codones, que son segmentos de aminoácidos, y como ya sabemos, pues todos esos llevan una estructura básica, ¿verdad? Llevan una estructura esencial. Y si esa estructura se modifica en algún aspecto, o hay un pequeño cambio, o se agrega algo más, o se quita algo, o algo que tenga, entonces pues ya ocurren las mutaciones genéticas, ¿verdad? Cuando ya las características que son hereditarias o que se traspasan al organismo, pues ya llevan cierta modificación o cierto cambio. En el libro, lo último que decía, en la página 133, hace una referencia, 133 y 134, hace una referencia a un tipo de deficiencia o de mutación genética muy común, de que esta mutación genética se conoce como la formación de células falciformes. Las células falciformes, entiéndase que es una deficiencia, o es cuando ocurre deficiencias en la sangre. Por ejemplo, la gente que tiene anemia, o que padece anemia, o que tiene tendencias a desarrollar anemia. Ese es un ejemplo muy básico, o el más general, de las células falciformes. Entonces, las células falciformes, la generación de células falciformes, es una mutación de los genes de los organismos, y esta se da específicamente, aquí está, aquí dice, explica cómo el conocimiento causa rasgo del falciforme de anemias
células falciformes que apoyan el concepto de un gen como una secuencia lineal de bases, ¿verdad? Ahí es donde se hace la alteración de las bases en línea de los componentes del código genético y ahí es pues donde se da la malformación. Estas células falciformes les decía que es principalmente las enfermedades de la sangre como la anemia. Y en la página 134, si ustedes pudieron leer, les recomiendo siempre hagan la lectura de su libro. En la página 134 hay una pequeña reseña donde nos hacen ver si en tal caso hay ventajas de tener este tipo de células. Por ejemplo, el desarrollar la mutación de las células falciformes, o sea, el tener anemia en la sangre, ¿verdad? En el cuerpo, si es ventajoso o no es ventajoso, o qué ventajas trae o qué desventajas. Bueno, las desventajas es la enfermedad en sí, ¿verdad? Pero hay un caso muy particular donde ejemplifican de un sector, de una región en sí. Déjenme ver, hablan de una región en África específicamente, donde ciertos pobladores desarrollaron esta mutación, ¿verdad? Estas células falciformes, pero lo desarrollaron de manera general. O sea, no solamente fue una personita o alguien así, sino que, o sea, fue casi todas las personas de la comunidad empezaron a desarrollar esta mutación. Lo curioso es de que no les afectaba en su vida, pues, normal o rutinaria o diaria, y una de las enfermedades más comunes que se dan pues en esta área de África por las mismas cuestiones de salubridad y lo que existen es la enfermedad de la malaria, ¿verdad? Del virus de la malaria. Y pues estas personas, por esta deficiencia que tenían de las células falciformes, se volvían de cierta forma inmunes al contagio de la malaria. Entonces ahí decían como que qué ventajas existen o cuáles pueden ser las ventajas, y es un caso muy particular donde una deficiencia es una ventaja, ¿verdad? Hablando en cuestiones biológicas. En este caso, la deficiencia de las células falciformes generaba una ventaja para ellos. Así, o sea, ese es un ejemplo del que dan en el libro, ¿verdad? En cuestión de las células falciformes, pero si nos ponemos a hablar de cuestiones pues ya más generales o de otros aspectos o de otras características que nosotros heredamos de nuestros padres, otra característica muy particular que es una deficiencia, porque también es una deficiencia, solo que esta deficiencia trae ciertas ventajas estéticas, por así decirlo, y es la pigmentación de las retinas o de las pupilas, ¿sí? Dicho en otras palabras, el color de los ojos. Muchas veces o en algunas cosas, en algunas ocasiones nosotros heredamos el color de los ojos de nuestros padres, ¿va? Por ejemplo, si nuestros padres tenían ojos color marrón, pues nuestros ojos también van a ser marrón o café o un poquito de tono claro, ¿verdad? O más oscuros o negros, negros, negros por completo, aunque no hay ojos negros por completo, simplemente son marrones oscuros. Y otros, pues, pueden heredar las características de ojos claros, ¿verdad? Hay quienes nacen, pues, con ojos de tono verde, ojos de tono azul y, pues, con tonalidades diferentes. Inclusive, así como en ciertos organismos o en ciertos seres, como los perritos, hay ciertas razas de perros que nacen con un ojo de un color y otro de otro color, ¿va? Entonces, y hay personas que han nacido así también. Hay personas que tienen ojos de color diferente. Y pues todo esto se refiere a la pigmentación que puedan tener las células de la retina, ¿sí? Nuestros ojos como organismos están compuestos por tejidos, por fibras, y todos esos tejidos y fibras están compuestos por células. Entonces, la codificación genética que llevan estas células, que son las de la pigmentación de los ojos, pues ya llevan ciertas mutaciones, llevan ciertas alteraciones genéticas, donde pues reducen la pigmentación de los ojos, o sea, una pigmentación completa de los ojos serían los ojos completamente marrón, ¿verdad? Una pigmentación completa. Pero ya las mutaciones es cuando las células
pierden esa capacidad de pigmentación y entonces empiezan a formar colores ya más tenues, ya más colores más débiles, ¿verdad? Entonces, ese es otro ejemplo de que una deficiencia biológica puede representar realmente, o sea, no puede representar algo malo, ¿verdad? No porque sea una deficiencia quiere decir que sea algo malo. Realmente los ojos de color claro, los ojos azules, verdes, miel, etcétera, pues son considerados la deficiencia más bonita que pueden tener los humanos, ¿verdad? Hablando en cuestión de mutaciones genéticas. Bien, el último tema es este de acá, el cual pues algunos ya investigaron en relación a la cuestión de la ética y la genética, ¿verdad? ¿Cómo es la ética y la genética? Pues ustedes ya hicieron investigación relacionado a esto, al proyecto del genoma humano, y el proyecto del genoma humano pues no es nada más que el afán que tuvo el hombre por codificar los genes de los humanos, ¿verdad? O sea, ya habían estudiado las células, ya habían estudiado los organismos, ya habían estudiado el ADN y los componentes. Empezaron a ver de que el ADN pues se agrupaba, de que eran componentes de los cromosomas, de que estos formaban parte esencial de la célula y a la hora de hacer el núcleo, que eran los que se copiaban, que estos segmentos de ADN agrupados por grupos de aminoácidos formaban codones y que los codones al final de cuentas eran los genes, que eran los que se transmitían pues de un ser a otro ser, ¿verdad? De un organismo progenitor a un organismo pues que provenía de ese otro, ¿verdad? Del primero. En ese sentido, pues se afanaron en empezar a descubrir el código genético de los humanos, el código genético de las personas, que así como pues hay una gran diversidad de gente, obviamente nosotros pues inclusive aquí en la misma región, ¿verdad? En la que estamos, nosotros no tenemos características a los de la costa, por ejemplo, ¿verdad? Y los de la costa no tienen características a los que viven en el altiplano, por ejemplo. Entonces, hay una gran diversidad en cuestiones de apariencia para las personas o para los humanos, pero en cuestiones básicas, fundamentales y genéticas, pues todos tenemos casi lo mismo, ¿verdad? Todos estamos compuestos de casi lo mismo. Lo que nos diferencian, pues ya son detallitos estéticos, por lo general externos o superficiales, y en otras cuestiones, pues ya más internos, ¿verdad? Pero dependiendo siempre de los rasgos hereditarios que tengamos. En cuestión, hay una base específica de todos los humanos. Todos estamos constituidos de un compuesto específico o de un conjunto de genes específicos, ¿verdad? O de cromosomas, que es como lo que vamos a ver ya la próxima semana. Y pues aquí es una pequeña reseña histórica de cuándo empezaron, y empezaron a finales del siglo pasado, que fue en los años 90. A principios de este siglo fue que pues ya revelaron los avances que habían hecho, los resultados. Dice que el 26 de junio del 2000 fue cuando se estableció, ¿verdad?, de que se había logrado secuenciar el genoma humano. ¿Y qué es secuenciar el genoma humano? Pues la secuenciación de genes no es nada más de que tomar cierta parte, ¿verdad?, del ADN, empezar a fragmentarlo, empezar a hacerlo por partes, empezar a dividirlo en sus secciones o en sus codones, por así decirlo, en partes de codones. Al final del punto, pues, separar un gen en específico, ¿verdad? Un gen en particular. Así como habían hecho pues con el descubrimiento de los elementos, ¿verdad?, que hicieron en química, que tenían un material y lo iban descomponiendo en partes para ver qué elementos lo conformaban. Pues lo mismo es lo del genoma humano, ¿verdad? Tener la genética e irla descomponiendo para ver cuáles son los genes que influyen en la pues, conformación, por así decirlo. Lo lograron hacer, lo lograron deducir, lograron establecer la secuenciación de genes, diciendo de que el humano tiene alrededor de 20.000, creo. Eso estaba en las primeras hojitas. Sí, pues, de que el humano tiene alrededor de 20.000, a diferencia de un grano de arroz que tiene 41.000, que tiene el doble, ¿verdad? Entonces,
¿cómo es esto de que aquí habla de la secuenciación de genes, que es lo que les digo, ¿verdad? De ir separando, ir dividiendo, haciendo divisiones hasta poder tener pues ya el específico que se selecciona. Y por acá, bueno, esta, la paginita aquí no la tengo. Bien, esa está aquí. Sí, está de aquí. Por acá entonces ya nos hablan de, por ejemplo, de la secuenciación del genoma de arroz que les decía, ¿verdad? Donde ellos llegaron a decir de que el arroz tenía muchas más secuencias de genes que el humano, ¿verdad? Que tenía hasta el doble, por así decirlo, 41.000. Por aquí están, miren. Les digo, estos son 3 aspectos en los que se basa el proyecto del genoma humano, ¿verdad? Y aquí es donde dice, ¿verdad? De que el humano presenta alrededor de 20.000 genes y a diferencia del arroz, que dice acá, de una planta de arroz, que tiene mucho más, que tiene 40.000. Entonces, ¿cómo es esto de que, o sea, un granito de arroz que es bastante simple, tiene más genes que nosotros como organismos complejos que somos, ¿verdad? Somos organismos biológicos sumamente complejos, que tenemos pues solamente 20.000. Y esto pues se referencia a que no importa la cantidad, sino la calidad, ¿verdad? No importa qué tantos genes tengamos, sino la forma en la que los utilizamos o la forma en la que se desarrollan, ¿verdad? De ahí vienen organismos complejos y organismos simples, ¿verdad? No depende la cantidad de genes, sino depende de la calidad y de la estructura y de la especialización que tengan los genes. Así es como se define. Pues ellos ya los secuenciaron, ¿verdad? Empezaron pues a hacer sus pruebas y demás. Y junto con lo del genoma humano, voy a regresarme a la paginita anterior, acá, junto con lo del genoma humano, ya cuando hicieron pues su descubrimiento, no se conformaron solo con el del humano, se pusieron pues a investigar de muchas otras especies y dice de que hasta la fecha, desde entonces hasta la fecha, se han secuenciado más de 30 genomas no humanos, ¿verdad? O sea, aparte del genoma humano, se han secuenciado, dice, más de 30 genomas no humanos. Desde entonces a la fecha. Estamos hablando del entonces ese hace 20 años. Considero que se han descubierto mucho más. O sea, quiero ver cuándo fue editado este libro. En el 2000, bueno, fue editado en el 2014 y su primera edición, no, sí es del 2014 ese librito. Bueno, dice que hasta el 2014 llevaban pues ya más de 30. Realmente considero que hay que agregarle otro cero a ese numerito para saber realmente el avance que han tenido. Porque los avances tecnológicos, biológicos, científicos y tecnológicos que ha tenido la humanidad. Bien, ustedes ya saben. Les decía entonces, aquí, por último, en última instancia dice la mayoría, si no todos los aspectos de la investigación biológica beneficiarán a los resultados del proyecto, ¿verdad? El proyecto del genoma humano. En este momento, pues el impacto del proyecto del genoma humano se puede expresar en 3 ejemplos, ¿verdad? El primero es cuántos genes individuales tenemos y cómo funcionan. A esto se refiere a la secuenciación, ¿verdad? Ya ir separando los genes y especificar pues cuáles son sus propósitos, cuáles son sus especificaciones o sus funciones o de qué se trata, o cómo se especializan, o cómo se codifican, o cómo están conformados, o qué secuencias de ADN son las que tienen, etcétera, ¿verdad? Todas las características que pueda tener un gen, o sea, un fragmento o un conjunto de codones que son fragmentos de ADN, ¿verdad? De aminoácidos. Número 2, localización de causas de trastornos genéticos. Esto yo lo leí ya en algunos de los informes que ustedes me mandaron sobre los avances y experimentos que ha hecho la ciencia y la genética en cuanto al tratamiento de enfermedades, ¿verdad? Y al hablar de tratamientos de enfermedades, pues nos referimos como el que decíamos de las células falciformes, que es una mutación genética. Entonces, si muchas enfermedades se dan por mutación genética o por mutación de un gen,
Pues si nosotros hacemos estudios genéticos o con base a los estudios del proyecto del genoma humano, pues podemos definir si es un gen el que está causando el problema y si se puede tratar o no se puede tratar, ¿verdad? Esos pues, son partes de los avances y algunos hablaron de eso en su informe. Y el último aspecto en el cual pues toma importancia la cuestión del proyecto del genoma humano es en el desarrollo de la nueva disciplina y la bioinformática, ¿verdad? Esto pues ya es hablando ya de la tecnología aplicada a todos los procesos que tenemos. Por ejemplo, un ejemplo, y eso me llamó bastante la atención, y por el momento, no sé si alguien lo haya incluido en su informe, pero por el momento yo no lo he leído. Bueno, igual no considero de que lo fueran a buscar porque es una nota que salió ahora hace poco, salió hace tres semanas, de, de cómo se llama, o sea, de esto que se va a llevar, ¿verdad? Ahorita que tenemos toda esta enfermedad de lo del COVID y de lo de la pandemia, etcétera y demás, cuando nosotros salgamos de todo esto, ¿verdad? Cuando regresemos a la normalidad, pues van a haber muchas leyes de salubridad que tenemos que ir acatando. Por ejemplo, una de ellas va a ser la vacunación, ¿verdad? La vacunación en contra de este virus. Por ejemplo, si nosotros queremos ir pues, a un cine o a un teatro o a una plaza donde haya mucha gente, pues vamos a tener que tener nuestro registro de que estamos inmunes a esta enfermedad para poder pues participar de ciertas actividades. La cuestión está en que todo este aspecto, yo vi ahí que estaban haciendo, hay un señor muy conocidito que se llama Elon Musk, que él se relaciona mucho en cuestión de biotecnologías y biomedicina, está muy a la vanguardia, es como decir el Bill Gates de la computación, ¿verdad? Que Bill Gates está pues en lo último en cuestión de sistemas informáticos, y pues este señor Elon Musk también está en ese mismo ámbito, pero en cuestión de biotecnologías. Y él hablaba de, como ya hay gente, ¿verdad?, que se está incrustando su chip. Hay gente, permítame, solo voy a conectar mi compu. Ahí estamos, que se estaba descargando. Les decía, este señor lo que está implementando, como ya hay personas, ¿verdad?, que llevan incrustado un chip, inclusive en la mano, llevan incrustado un chip con su información, por ejemplo, cuenta bancaria, etcétera, ¿verdad? Eso ya es parte de la tecnología. En otros países, ¿verdad? Aquí no se da, estoy hablando de otros países, donde ya la gente pues ya no lleva dinero, ¿verdad? Ya no está expuesta a que les roben y demás, porque ya todos pues su información la llevan plantada en un chip. Nosotros prácticamente también tenemos lo mismo, solamente de que nuestro chip no está dentro de nuestro cuerpo, ¿verdad? Nuestro chip es el DPI. Si ya tienen DPI, los que tengan DPI, pues ahí está el chip. Y si no, pues es un ejemplo de ahorita cómo la gente está cobrando ese bono de familia que está dando el gobierno, pues lo está cobrando mediante su DPI. ¿Y cómo se reconoce el DPI? Se reconoce pues por el chip ¿verdad? La diferencia es de que nosotros todavía lo tenemos en tarjetitas y otros países pues ya más avanzados, industrializados y muy avanzados en cuestión de tecnología, ya no andan la tarjeta, pues, sino que ya lo tienen dentro de la mano o ya lo tienen incrustado en la piel o pues, qué sé yo. La cuestión está de que en este sentido, este señor está desarrollando cierto tipo de microchips que aparte de tener aparte de tener toda la información de la persona, dirección, cuenta bancaria, etcétera, aparte de tener toda la información esencial, ¿verdad? Prácticamente tu currículum o el currículum de la persona, ¿verdad? Aparte de tener eso, este microchip va a tener ciertos componentes específicos en donde, por ejemplo, si una persona sufre de Alzheimer, ¿verdad? Que es la pérdida de la memoria, este microchip va a liberar ciertos estímulos para impulsar reacciones neurológicas, por así decirlo. Realmente no soy un neurobiólogo para decir cómo funciona el cerebro,
La cuestión está que mediante estos impulsos el cerebro pueda regenerar sus células y volver a formar neuronas. Un ejemplo. Otro ejemplo. De personas con deficiencia en los huesos. Personas con enfermedad de osteoporosis. Los chips, aparte de tener toda la información, van a tener ciertos componentes específicos a nivel de estimulación celular, ¿verdad? Porque a eso se refiere, estimulación celular, donde las células se estimulen de tal forma de que se puedan regenerar o de que puedan generar las proteínas específicas que necesitan los huesos para ser más rígidos. Por ejemplo, elementos de calcio, ¿verdad? Que es lo que sirve para que los huesos sean fuertes. Pues de que las células tengan esa capacidad de poder generar eso. Entonces, eso les digo, lo vi hace un par de semanas, donde decían de que aunado a todo esto del registro que vamos a tener y todo el rollo, de que sería lo veían hacia el futuro, ¿verdad? Así como decir de que en un futuro ya no va a haber necesidad de que nosotros nos inyectemos, ¿verdad? Ya no va a haber necesidad de que nosotros vayamos a un centro médico y nos coloquemos una inyección, sino que solamente va a ser necesidad de actualizar nuestro chip, ¿verdad? Nos conectamos a línea, nos escaneamos el chip, actualizamos nuestro chip, ¿verdad? O compramos nuestro paquete antivirus y pues ya el chip va a tener pues ciertos componentes o ciertas disposiciones para estimular ciertas áreas de nuestro cuerpo. Ya, se los dejo, eso suena demasiado de ciencia ficción, pero es algo que salió ahora hace poco. Espero sus informes, chicos, súbanlos antes de las 6, sus tareas de química también. Cualquier duda, comentario, sugerencia, me lo hacen saber, escríbanme ahí al WhatsApp, ahí respondo las 24 horas. Si me tardo en responder, pues igual solo es un ratito y respondo. Y pues escriban ahí. Y escriban por cualquier cosa, si están aburridos, si quieren mandar memes o lo que sea. Cuídense, chicos, es un gran gusto saludarlos, espero verlos en la próxima ocasión y hasta la próxima semana. Sí, chaucito. Yes, teacher. Yes, teacher.